El mundo de la Biblia. Buenas noches, bienvenidos una vez más aquí al mundo de la Biblia. Estamos en nuestro canal preferido, canal católico, canal de Cristovisión, el canal que nos trae todos los días, en toda la hora y a todas las franjas, el tema de la iglesia, el tema de la espiritualidad. Y esta noche queremos hablar del mundo de la Biblia. Y hemos preparado, como les anuncié la semana pasada, un evangelio. ¿Recuerdan? La semana pasada hablábamos de Marcos. Y voy a decir 2 o 3 razones por qué usábamos el Evangelio de Marcos. Porque la gente me estaba preguntando, padre, ¿no es primero Mateo? Sí, es primero Mateo en el orden que hoy tenemos de la Sagrada Escritura. Pero en su composición, en su redacción, en su escritura, fue primero el texto de Marcos. Y es muy importante que sepamos esto para poder entender mejor la Sagrada Escritura. La finalidad de este programa, cuando nació este programa aquí en Cristovisión, era descubrir un tema de espiritualidad, pero de formación que nos permita darle identidad a nuestro ser cristiano. A veces nosotros nos sentimos como incómodos, que mucha gente habla de la Biblia y nos toca quedarnos en silencio, no sabemos y lo que sabemos es muy poco. No, para eso está este canal y para eso está este programa, para hacer la experiencia. Entonces el Evangelio de Marcos, hablábamos la semana pasada, escrito en la década de los 60, allí aproximadamente en la mitad de los 60. Marquen en un círculo el año 65, y escrito en un lugar muy complejo, en el pleno corazón del imperio. ¿Se habían imaginado eso? Yo personalmente no lo había pensado. Creía que el Evangelio de Marcos, o los evangelios en general, se habían escrito allá en Jerusalén, de pronto en Nazaret, donde nació Jesús, en Galilea, donde era el territorio preferido del maestro, pero no. El primer evangelio, Marcos, año 65, Roma, en pleno corazón del imperio. ¡Qué audacia! Estos primeros testigos. Y hoy nosotros, los testigos del siglo XXI, tenemos el mismo vigor, la misma dinámica y el mismo proyecto. Esta noche, segundo evangelio. Lo anunciado, hoy lo cumplimos. Evangelio de Mateo. He podido estar con muchos de ustedes y les agradezco a todos ustedes su sintonía, sus mensajes, el texto, la experiencia, el encuentro, y me han dicho, padre, estamos muy felices y quiero que este programa sea de ustedes. Al final vamos a entregar el correo electrónico de nuestro programa para que me escriban y yo les pueda seguir interactuando y podamos seguir mirando la experiencia. Entonces, Evangelio de Mateo. Digamos algo especial del Evangelio de Mateo. En capítulos es el más extenso, se compone de 28 capítulos. Por ejemplo, Marcos, el que hablábamos la vez pasada, tiene 16 capítulos. Vea todo eso. Entonces, el Evangelio de Marcos era el evangelio muy corto y hoy el Evangelio de Mateo es un evangelio más estructurado, mejor organizado, más amplio. Hay más fuentes de información, de consulta y por eso 28 capítulos. 28 capítulos componen este evangelio. Vamos a recordar una filmina que vimos la semana pasada, que nos puede servir, y es la filmina del contexto histórico, la cronología. ¿Recuerdan que habíamos pintado como una especie de tren? Vamos a mirar esa filmina para descubrir el Evangelio de Mateo en el contexto en que se presenta la experiencia. Es muy importante porque el Evangelio, cualquiera que él sea, pertenece a una realidad, a una época y a unas circunstancias. Allí ustedes pueden leer en el primer cuadrito, aparece pues la experiencia de Jesús. Jesús vivió su vida pública 3 años, dice el Evangelio de Juan. Estoy recordando lo que hemos dicho la vez pasada, pero que es muy importante tener presente. Después vienen las grandes crisis del Imperio Romano, Calígula. Después todo el furor de Herodes Agripa, ahí en Israel. Y después, lo más importante, la muerte del apóstol Pedro y la destrucción del templo de Jerusalén. Años 63, 64, 65. Esos años de la década del 60
fueron muy fuertes, conmocionaron la fe del pueblo de Israel, pusieron en crisis a ver dónde estábamos y cuál era nuestra fortaleza. A veces se necesita tener momentos fuertes para saber cómo está nuestra fe, la firmeza y la solidez de la fe. Y empiezan ellos a superar esas situaciones hasta llegar al año 85 en que se escribe el Evangelio. Hay otra parte muy bella y es otra filmina que quiero que la chequeemos bastante bien. Es un mapa. Es el mapa del territorio donde se mueve Jesús. Es el lugar, el escenario donde Jesús realiza su gran experiencia. Ustedes ven, ahí está marcado Galilea y hay una flecha. He querido resaltar esa flecha para poder mirar dónde nació Jesús. ¿Sí se dan cuenta ese puntico ahí? Ese puntico de esa flecha es Nazaret. Allí nace Jesús y se mueve en ese entorno de Galilea donde se da la experiencia de Jesús el Maestro. Él básicamente, preferentemente, se movía por todo el territorio de Galilea. De ahí que se le extrañen y hubo alguien que se atrevió a decir preguntas un poco bruscas, me parecería a mí, y de pronto nosotros, y es que de Nazaret, de Galilea, puede salir algo bueno, porque los que vivían en Jerusalén creían que ellos eran los mejores. Jerusalén, la capital, Galilea, una provincia distinta, y entonces como que estaban menospreciando. A veces pasa eso, lamentablemente, en el mismo país, como que hay personas que se sienten mejores que los otros y dicen, no, yo sí soy el mejor porque mira dónde vivo, en el centro, y tú vives en la provincia, entonces como que tienes menos oportunidades. No. Entonces, ahí está ese mapa que quiero enviárselo a todos ustedes. Posiblemente ya lo tienen. Si no, pues en el correo que me van a enviar, nosotros se lo hacemos llegar, porque todo lo que decimos aquí es para ustedes. Entonces, con ese preámbulo del lugar, podemos hacernos la gran pregunta. La pregunta que hemos hecho es, ¿cuándo se escribe el Evangelio de Mateo? Atención, atención. Marcos, año 65. Mateo, 20 años después. ¿A qué época llegamos? Año 85. Probablemente es esa década de los 80, los 90, pero me gusta marcar como el centro para tener un referente más fácil. El año 85 se escribe el Evangelio de Mateo. Después de todas las situaciones difíciles que ha vivido Israel, que han perdido el templo, la destrucción del templo, se han dedicado, les ha tocado salir de Israel, viene la persecución, la gran dificultad. Entonces, en el año 85 se escribe este Evangelio. Pudiéramos pensar, y no nos vamos a equivocar, decimos que este Evangelio es el Evangelio de la fortaleza de la comunidad. Nos va a enseñar a vivir y a trabajar y a sentir la experiencia de comunidad. Ya tenemos la pregunta. Hay otra pregunta. Estamos en esta pedagogía. Lo mejor de leer la palabra de Dios es interrogarla, preguntar el porqué de las cosas. Ahora preguntemos, ¿quién es el autor? Yo sé que ustedes me están diciendo y me están escribiendo, pues padre, ya lo sabemos, el autor de Mateo es Mateo, claro, ¿cierto? Creo que es obvio, pero veamos quién es Mateo. Eso sí me parece que es más interesante. ¿Quién es Mateo? El autor de este evangelio, el más extenso, el más de mayor profundidad, el que tiene un mayor trabajo. Entonces, la gente pensaba, y se ha creído por mucho tiempo, que el autor del Evangelio de Mateo era aquel apóstol que aparece en el mismo Evangelio de Mateo en el capítulo 9, que era un recaudador de impuestos. ¿Recuerdan? Que eso le traía a Mateo antipatía, porque siendo judío o siendo israelita, trabajaba para el imperio. Esto era como una cosa odiosa, desagradable. Se sentían ellos como traicionados por su propio pueblo. Un judío trabajando para el imperio. Esto no era admisible. ¿Por qué? Porque no simplemente era el acto de desempeñar un oficio, sino el adherirse a unas costumbres, a unas prácticas, a una experiencia, y eso hacía antipático la vida de Mateo. Estoy leyendo el capítulo 9.
Y es muy fácil, a propósito, 9:9. Mateo capítulo 9, versículo 9. Y este recaudador de impuestos que estaba allí, que cumplía su oficio, que se ganaba la antipatía, pero que él era muy estricto en su oficio, fue una vez llamado por Jesús. Un día Jesús pasó cerca del lugar donde estaba él y le dijo la palabra que nos ha dicho a todos nosotros: sígueme, sígueme. Y él, sin dudarlo dos veces, dice el Evangelio de Mateo, el capítulo 9, dice, se levantó, lo siguió, dejando atrás su historia. Lo siguió rompiendo la historia que llevaba. Esta historia de trabajar para el imperio, esta historia de cambiar su identidad, porque a veces el imperio romano, y yo creo que pasa todavía hoy, los imperios quieren dañar las identidades de los pueblos, quieren universalizar las identidades, acabar con las culturas particulares. Mateo dio ese salto y Jesús fue el que le colocó en su corazón un motivo. ¿Y qué hace Mateo? Era tanta su felicidad que prepara un banquete, hace una fiesta y organiza en su casa pues un motivo de agasajo para demostrar dos cosas. Primero, que su vida es nueva, y segundo, que lo que hace hoy le da alegría. Antes no le daba alegría, tal vez le daba dinero, tal vez tenía un medio social, tenía un estatus con la antipatía de la gente, pero tenía su reconocimiento económico. Hoy Mateo cambia eso. Qué importante que nosotros tuviéramos este criterio, esta finura, poder refinar nuestras decisiones. ¿Qué es más importante? ¿Dinero o fe? ¿Qué es más importante? ¿Prestigio o trabajo? Mateo creyó que era más importante el trabajo y el dinero, hasta que encontró a Jesús y dijo, es más importante la fe y el prestigio, ganarme yo la estima, la confianza, el respeto de las personas. Y eso es lo que está haciendo Mateo, que se dice allí en el capítulo 9, del versículo 9 hasta el 13. Pensábamos que ese era Mateo, el autor del Evangelio. Sin embargo, atención, sin embargo, la ciencia bíblica nos ha enseñado, mira tan bello, vea que lo que estamos diciendo y lo que la iglesia nos enseña de la palabra de Dios es con fundamentos, es con estudio, es con análisis. No estamos diciendo la opinión de las personas, que es válida, pero es mejor el estudio. Y si algo ha tenido la iglesia, y de lo que nos debemos sentir orgullosos, entre tantas cosas que nos ofrece la iglesia, entre tantos talentos, entre tantas cualidades, una de ellas es la rigurosidad en el estudio. Leemos la palabra, pero la estudiamos con seriedad, con profundidad. No estamos comentando opiniones. Nosotros no opinamos la palabra de Dios. Nosotros la estudiamos para vivirla. Y este programa tiene esta finalidad, estudiarla, y cada uno la vivimos en nuestra práctica diaria y permanente. Ese es el método de la iglesia. La investigación bíblica que nos ofrece la iglesia nos enseña que Mateo, ese recaudador de impuestos del que les he hablado hace un instante, que está reflejado en el capítulo 9, no pudo ser el autor de este libro. ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí viene lo interesante. ¿Por qué no? Porque este libro se escribe en la década de los 80, y ya cuando Mateo está en la experiencia de Jesús, ya es un hombre adulto. Un hombre adulto. Un recaudador de impuestos, que era el oficio de Mateo, que se ganaba la antipatía de sus paisanos, pero que no era un trabajo tampoco que vamos a descalificar, le faltaba algo. Un recaudador de impuestos no tenía el conocimiento tan certero y tan profundo del Antiguo Testamento como se ve en este libro. El que escribe el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, es un hombre serio, sólido y estudioso de las Escrituras en ese momento, que se llamaba Antiguo Testamento. Lo repito, porque ustedes me están acompañando allí en sus hogares a través de nuestro canal Cristo Visión. El que escribe el Evangelio es una persona estudiosa que conoce muy bien, muy profundamente el Antiguo Testamento. Por eso este Evangelio tiene como destinatarios judíos que se convierten al cristianismo.
¿Y qué era un judío? Si algo hay que reconocer en este momento, en tiempo de Jesús, un judío era un gran estudioso del Antiguo Testamento. Entonces, Mateo es esa persona que no sabemos quién es, pero que en gratitud a este apóstol, a este discípulo, le atribuye su escrito al texto de Mateo, al autor de Mateo. Entonces, esto es muy interesante. Puede sonar algo distinto, extraño. Usted me dice, uy, padre, ¿qué está diciendo? Estamos diciendo lo que la iglesia afirma y lo que la ciencia bíblica, estamos estudiando la palabra de Dios y haciendo ciencia, que es lo bueno de esto, es lo importante, para que no queden en opiniones. Las opiniones son válidas, pero la ciencia da conocimiento, no lo perdamos de vista. Entonces ya hemos descubierto algo. El Evangelio de Mateo pertenece a una comunidad organizada alrededor de un apóstol muy interesante que motiva una experiencia de fe y que después algunos, no sabemos quién, quedan en el anonimato, no sabemos quién, pero sí en la gratitud a Mateo, colocan y van contando y van narrando y aquí van escribiendo este episodio. Espléndido, espléndido. Es el mejor evangelio que habla de la experiencia de Jesús leyendo e interpretando el Antiguo Testamento. Era un estudioso. Y les cuento un secreto. El único libro del Nuevo Testamento, el Evangelio de Mateo, escrito en arameo. En arameo. Todos los libros del Nuevo Testamento son escritos en griego, menos este. Este es en arameo. Para que veamos el talante humano del autor, de la persona que hay detrás de este libro espléndido. Entonces, ¿qué hemos avanzado? Hemos dado fecha, hemos dado la cronología importante y hemos entrado a analizar el autor. ¿Quién era el autor? Yo creo que era muy importante hacer esta reflexión porque nos va a ayudar a entender mucho mejor la experiencia del autor. Hagamos una síntesis. ¿Les parece? Acompáñenme. Ahí está en sus pantallas escrita la síntesis. Autor. El autor de este evangelio, Evangelio de Mateo, pues es inicialmente Mateo el publicano. Publicano, queremos decir, cobrador de impuestos al servicio del imperio romano. Eso quiere decir, no es un juicio peyorativo. Dice el Evangelio de Mateo, o lo dice también Marcos, el hijo de Alfeo, llamado así. Leví también, llamado así. Esa era la tradición. Pero en realidad, ahí decimos en esta síntesis, en realidad es un texto anónimo que alguien o algunos escribieron y en gratitud al fundador de su comunidad, la comunidad de Mateo, le atribuyen el evangelio a él. ¿Por qué? Porque Mateo gozaba de un prestigio dentro de su comunidad. Esto es muy importante. Un día vamos a hacer un programa exclusivo a la autoría de los libros de la Sagrada Escritura, preferentemente del Nuevo Testamento, que es más fácil por las cronologías, son más breves. El Antiguo Testamento maneja unas cronologías más amplias, de siglos incluso, aquí solamente son de décadas. Y tercera conclusión, se escribe fecha en mediados de la década de los 80. ¿A quién se le escribe? Atención, a judíos que han aceptado a Jesús. Es decir, personas que provienen del mundo judío y que aceptan la fe en Jesús. ¿Qué tiene la fe en Jesús para que la acepte un judío? La fe en Jesús implica resurrección. Esto es una experiencia muy nueva e implica también llegar a la plenitud de la promesa. Los judíos esperaban la promesa que Dios le hace al pueblo a través de Natán en tiempo de David, pero hoy se está cumpliendo, hoy dice Mateo, se está cumpliendo esa promesa en Jesús, el Hijo de Dios, nacido, como lo dice el capítulo 1 de Mateo, en el anuncio que le hace el ángel a San José, nacido de María Santísima. Y está vivo, Dios vivo, ha resucitado. Entonces, esos son los destinatarios. Sigamos mirando. Este evangelio es catequético, es muy organizado, es muy bien logrado. Su redacción y su estilo se hace de una manera
interesante. Mateo hace algo que hoy nosotros haríamos, o muchos de nosotros haríamos, es buscar las fuentes. Si yo no soy el primer libro que está escrito, pues voy a buscar el primer libro. Y Mateo va y busca a Marcos, el texto de Marcos, y toma elementos del Mateo, toma elementos del Evangelio de Marcos, toma como su mismo esquema, su estructura, su molde. Pero Mateo lo hace de una manera diferente a Marcos. Para Marcos prima un poco lo catequético, decimos, lo periodístico, decíamos la semana pasada, el dar la noticia, el contar la buena noticia. Ese es el propósito de Marcos. Para Mateo, lo fundamental es la comunidad, formar, organizar, estructurar la comunidad. Esto es muy importante porque a veces nosotros hablamos de Jesús, pero descuidamos la comunidad. Se nos olvida la comunidad y entonces van pasando las experiencias y las comunidades como que se van desintegrando o no crecen o se quedan en un estado inicial y van pasando los años como que la comunidad es la misma en su crecimiento, es decir, no ha evolucionado, no ha avanzado. Mateo se interesa y se preocupa. Y era lógico. ¿Y saben por qué era lógico? Porque estamos después de la destrucción del templo, bajo la persecución de los romanos y también bajo el rechazo natural. ¿Ahí vienen de quién? De los judíos. ¿Por qué? Porque yo antes era judío, dicen ellos, y ahora soy cristiano. Entonces los judíos no lo veían esto de buena fe, no lo veían de buen ánimo, de buena gana. Nadie quiere que alguien que participa de su grupo mañana se vaya y forme un grupo distinto. Eso se mira entonces mal, siempre ha sido mal visto. Pero además de eso, había otro factor externo, y era los romanos que estaban totalmente enojados. Desde Nerón estaban muy enojados. ¿Por qué? Porque se había incendiado la ciudad de Roma y Nerón y las grandes autoridades del imperio habían culpado a los cristianos. Y los judíos habían dicho, es los cristianos. Imagínate, doble dificultad. Entonces, cuando las dificultades son tan grandes, pueden pasar dos cosas. Una cosa es desentendernos, yo me voy de aquí, yo no vine para tener problemas, es como lo más natural que hacen los seres humanos. O otra actitud, y es la actitud de Mateo, estamos para dar la vida y dar el testimonio. ¿Y cómo damos testimonio? Creciendo y formándonos. Entonces el Evangelio de Mateo es para madurar y crecer la comunidad. Y se escribe el Evangelio alrededor de 5 grandes principios o 5 discursos. Discursos, que es lo que nos va a presentar allí el texto de Mateo. Discurso en este momento, para esta época, siglo I, año 85, para la comunidad de Mateo, discursos son formas de evangelizar, de crear, dar crecimiento, maneras de crecimiento. No este discurso que hoy usamos y es dar un discurso, crear una motivación en las personas, en una plaza pública. No, el discurso tiene una función didáctica y catequética. Ayudar a esta comunidad, ¿sí ve? Con esta doble dificultad, aquí el Imperio Romano, aquí la antipatía de los judíos y la comunidad en el centro, la comunidad cristiana, se fortalece. ¿Y cómo se fortalece? Creándoles, dándoles crecimiento, creándoles conocimiento. 5 discursos. Vamos a numerarlos y vamos a ubicarlos. Y esto que voy a decir, voy a hacerlo bien despacio para que ustedes allá, si es posible, lo escriban. Y si no, mejor me escriben a mí. ¿Les parece? Ahorita colocamos nuestro correo aquí del programa El Mundo de la Biblia. Me escriben y me dicen, padre, yo necesito ese texto. Y yo con mucho gusto se lo doy porque ese es de ustedes. Lo que hacemos aquí en Cristo Visión es para ustedes. Nuestra gran alegría son ustedes. Saber que están allí escuchando, aprendiendo, estudiando esta experiencia, estudiando, no opinando, porque no queremos que este sea un programa de opinión, sino de estudio, de conocimiento. Necesitábamos un programa así y lo hemos tenido y lo hemos realizado. Entonces, 5 discursos, papel y lápiz. Primer discurso se llama el discurso de las bienaventuranzas, capítulos 5 a 7.
Segundo discurso, discurso misionero. ¿Qué es un misionero según Mateo? Y muy importante porque somos discípulos misioneros desde la conferencia Aparecida, capítulo 10. Tercer discurso, parábolas del reino, capítulo 13. Cuarto, y este discurso es muy bello, la vida en comunidad, capítulo 18. Siempre vamos a necesitar este capítulo, el 18, los que vivimos en comunidad, cualquier nivel de comunidad, comunidad laical, comunidad parroquial, comunidad sacerdotal, comunidad religiosa, todos necesitamos leer permanentemente este cuarto discurso, el capítulo, la vida en comunidad, capítulo 18. Y por último, el último capítulo, el capítulo de la crisis, pero de la victoria. Crisis y victoria, capítulos 24 y 25. Ese es el gran estilo del Evangelio de Mateo, estos 5 grandes discursos. Y entre discurso y discurso se van colocando unas capas de experiencias muy profundas y muy fuertes. Entonces, el Evangelio de Mateo, vamos sintetizando, el Evangelio de Mateo nos permite llegar a esta gran realidad de dar una experiencia de formación para la comunidad. Cómo mantenernos firmes, fuertes. Al medio ahí están las dificultades, rodeados por dificultades, pero no darnos por vencidos. ¿No les parece muy útil este Evangelio? Muy práctico, a mí me parece muy importante. Hoy en la sociedad nos pasa lo mismo. Estamos en medio de unas circunstancias adversas, muchas de ellas, pero ¿qué hace un cristiano? Se fortalece y se prepara y le pide a Dios la vitalidad y el vigor. Ese es el Evangelio de Mateo, el que quería compartir esta noche, el que les quería presentar esta noche. Ya les dejo la inquietud para la otra semana. Ya ustedes saben lo que les voy a decir. Eso es lo que les voy a decir. Próxima semana, tercer evangelio, el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas, para que lo tengamos ahí, lo sondeemos y hagamos las preguntas. Qué bien estar con ustedes. Qué importante este mundo de la Biblia que nos está trayendo los mejores conocimientos de la palabra de Dios de acuerdo a los parámetros de la iglesia, de nuestra amada iglesia a la que honramos y seguimos, pero servimos y desde Jesús vivimos desde su palabra. Soy el Padre Gonzalo Gómez. Deseo que sigan siempre en sintonía de nuestro canal Cristovisión. Bendiciones y hasta la próxima vez. El mundo de la Biblia.